nervios ahora conforman, son dos áreas específicas. Unos que están del cuello para arriba y los otros que están del cuello para abajo. Los que están del cuello para abajo se denominan nervios raquídeos. Y los que están del cuello para arriba, los nervios que salen de la base del cráneo, se llaman pares craneales. Pares craneales. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la médula espinal y hacia afuera van saliendo estos nervios. ¿Ya? Entonces, específicamente, habíamos visto el médula espinal. ¿Cómo salen estos nervios? Fíjense acá. Aquí está, miren. Nervios. Esta es la dura madre, envuelve al nervio. ¿Ya? Este nervio, ¿qué contiene? Si ustedes observan, tiene estos ramos, filetes nerviosos sensitivos, estos posteriores, y estos son filetes motores, que son anteriores. Ambos se unen y salen. Pues este que es sensitivo, aquí ustedes ven una entumescencia, ¿verdad? Un abultamiento. Pues ahí se encuentra el ganglio sensitivo. Pues se preguntan, ¿no ve? Pues, ¿qué queda esto? Ya saben, se encuentra el ganglio sensitivo. Significa que ahí está la neurona y su prolongación, que es una dendrita, llegaría acá. El axón está saliendo hacia afuera. Ese es el que recoge el estímulo, como ya hemos visto la anterior vez. ¿Ya? Mientras que el motor, aquí está la neurona y sale por el asta anterior, por el surco anterolateral, sale por debajo, como habíamos visto acá, esas fibritas. ¿Dónde está pues? Ahora. ¿Dónde están esas fibritas? Aquí están, fíjense, salen por debajo y se dirigen a un músculo específico. Solamente las fibras sensitivas hacen una estación en el ganglio sensitivo. Recuerden bien eso, por favor, es importante. ¿Ya? Bien, entonces ahí están. Varios filetes nerviosos forman la rama anterior, varios filetes nerviosos sensitivos forman primero el ganglio y luego se une a este. Si ustedes observan, cuando ambas raíces se unen, esta es raíz posterior y anterior, forman un solo nervio, pero van en forma independiente. Eso significa que cuando el nervio baja, puede ser al músculo bíceps, pero también se dirige a la piel. Por eso, cuando veamos ya miembros, vamos a hablar de ramas cutáneas y ramas motoras. Las ramas cutáneas se dirigen a la piel, recogen la sensibilidad. Y las ramas motoras se dirigen al músculo para producir un movimiento específico. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es importante conocer. Una vez conociendo esto, entonces podemos determinar la emergencia de estos nervios. ¿Ya? Entonces fíjense que el primer hueso es el atlas, luego le sigue el axis, luego la tercera vértebra, cuarta, quinta, sexta, séptima. ¿No? El primer nervio cervical nace por encima del atlas. El segundo entre el atlas y el axis. Aquí el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y fíjense, esta es la vértebra séptima. Entre séptima y octava nace el octavo nervio cervical. ¿Ya? Entre la vértebra cervical 7 y el primer nervio, la primera vértebra torácica, nace el octavo nervio cervical. Y todos estos van a formar el plexo cervical. Ya todos estos. Ahora, ¿quiénes conforman específicamente? Entonces, fíjense acá, la rama anterior de la cervical 1, 2, 3, 4, 4. Las 4 primeras van a formar el plexo cervical. Fíjense que sus raíces salen, una vez que salen, hay un ramo descendente y este es un ramo ascendente. Entre estos dos ramos se anastomosan, se comunican. Es como hace rato, ¿no ve? Su compañera, no sé quién le decía, pero su compañero no sabía una pregunta, ¿no? Entonces le pedí un favor a su compañera, ¿no? Entonces hay una comunicación, ¿ya? Y lo mismo sucede, ¿ya? Aquí se comunican, aquí está su comunicación para ver qué está sucediendo. Si aquí hay una anastomosis, aquí hay otra anastomosis y aquí hay otra anastomosis. ¿Ya? Se llaman ramos comunicantes.
Bueno, entonces salen al exterior y se dirigen a los músculos, dando esos nervios importantes. Fíjense, el nervio occipital menor, mayor, cervical transverso, los nervios supraclaviculares y el que más nos interesa de todos estos nervios, aunque estos nervios se dirigen al cuello, ¿ya? Y se encargan de recoger los estímulos sensitivos de todo el cuello, porque la cara lo hace un nervio que se llama trigémino y el cuello lo hace el plexo cervical. ¿Ya? El plexo cervical recoge esta información, ¿ya? Pero aquí me interesa el cuarto nervio cervical porque da un ramo a partir de una anastomosis de C3 y de C5. Fíjense, los tres nervios conforman un nervio importante que es el frénico, ¿ya? Su rama principal es C4, pero recibe un comunicante del 3 y del 5 y forman el nervio frénico. El nervio frénico desciende por el cuello, baja hasta la base del cuello, pasa a los lados del esófago, poco lateral, entra al mediastino y termina en el diafragma. Si termina en el diafragma, ¿qué va a hacer? Va a estar relacionado con los movimientos del diafragma. Entonces va a ser movimientos de inspiración y expiración. Una lesión de este nervio, el diafragma ya no va a funcionar. Entonces es importante el diafragma. ¿Ya? Es muy importante entonces este nervio. El nervio frénico. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra cosa importante. De los pares craneales, el par número 12, que es el nervio hipogloso, baja, no es parte, fíjense, baja y da un ramo comunicante entre C2 y C3. Y a partir de esta comunicante que se llama asa del hipogloso o asa cervical, así se denomina, ¿ya? Va a dar ramitos para los músculos del cuello. Va a dar ramitos, ¿no? Músculos infraioideos principalmente, los infraioideos, ¿ya? ¿Listo? No nos vamos a complicar más. Siguiente plexo, miren. Habíamos hablado del C5, ¿recuerdan? ¿Ya? El C5 no participaba porque daba un ramito, fíjense, daba un ramito nada más comunicando, también para el freno. Pero sí participa ahora en la conformación de los nervios que dirigen al miembro superior. Entonces, el C5, el C6, el C7, el C8 y el T1 participan. ¿Ya? Aquí la primera torácica. Listo. Cada uno de estos tiene ramos comunicantes también. Siempre se van a comunicar. Siempre. ¿Ya? Ahora, fíjense acá. Fíjense acá. Las raíces de C5 y C6 forman un solo tronco. Aquí está. Tronco. El C7 se continúa y forma el segundo tronco. El C8 y T1 forma el tercer tronco. ¿Ya? Entonces, por la forma como está distribuido, yo digo tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿Está claro así? ¿Sí? La pregunta puede ser, ¿cómo está conformado el tronco medio? Y la respuesta sería por la continuación de C7. ¿Cómo está conformado el tronco inferior? Por los nervios de las ramas anteriores de C8 y T1. Así sería la respuesta. ¿Ya? Ahora, fíjense que cada tronco se divide en una rama anterior que es verde y una rama posterior que está de celestito. ¿Ya? Entonces las ramas anteriores, fíjense, del tronco superior y del tronco medio se unen y forman el fascículo o cordón. Aquí está. Como se dirige hacia afuera, porque está describiendo el brazo izquierdo, no es el derecho por si acaso, algunos se pueden confundir. Está describiendo el brazo izquierdo, no derecho, ¿ya? Algunos gráficos así están fijados, vamos a decir, ¿ya? Entonces, para que se entiendan, brazo izquierdo, entonces si está hacia afuera, lateral. Si está medial, entonces interno, ¿ya? Entonces eso se llama la unión, fíjense, de las ramas anteriores del tronco superior y medio forman el fascículo lateral o cordón lateral. Solamente el tronco inferior forma el cordón
medial o fascículo medial. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Ya, así estaría. Luego, los fascículos posteriores forman el cordón posterior o fascículo posterior. Listo. Ahora, cuando hablamos de plexos, tenemos que aprender también que existen ramas terminales y ramas colaterales. ¿Ya? Las ramas terminales son las que se van a dirigir al miembro superior y estas tendrían que conocer. Entonces, todas estas ramas lo vamos a aprender en miembro superior. Solamente vamos a conocer sus orígenes. ¿Ya? Entonces, esto tiene continuación por si acaso. Ya, ¿qué se origina entonces? Fíjense, del cordón lateral y del cordón medial o fascículo medial se unen y forman el nervio mediano, como ustedes pueden ver, nervio mediano. Luego, internamente, el nervio cubital. Entonces, ¿por qué se dice nervio mediano? Porque fíjense acá, viene aquí el nervio, va por la mitad hasta llegar a la mano, por eso se llama nervio mediano. El nervio cubital, miren, se dirige hacia el hueso cubital, ¿no? Y por eso se denomina nervio cubital. ¿Habrá nervio radial? Sí, hay nervio, ahí les voy a mostrar. El otro nervio, mira, del fascículo lateral nace, o del cordón lateral, este de acá, fíjense, viene por acá y termina en el brazo, esto se llama músculo cutáneo, porque termina en el músculo y luego directamente en la piel, esto se llama músculo cutáneo, ¿ya? Y el fascículo posterior, ahí sí se encuentra el nervio radial. Entonces vemos aquí atrás, apenas visible, viene, es el que cruza la cara posterior del húmero y luego se dirige al hueso radio. Al hueso radio, ¿no? Luego viene el nervio axilar. Si dice axilar, ¿dónde se dirigirá? A la axila. Y de la axila se dirige aquí al músculo deltoides. Al músculo deltoides. También se llama nervio circunflejo. Nervio circunflejo también se denomina. ¿Ya? Listo. Hay otras ramas. Esas son las ramas terminales. Aquí, dos ramitas más. Aquí, del cubital como hermanitos. Se llama cutáneo braquial del brazo y cutáneo braquial del antebrazo. Se dice cutáneo porque recoge la sensibilidad solamente de la piel, ya no va al músculo, de la piel, del brazo y del antebrazo va a recoger toda esa sensibilidad, ¿ya? Muy bien. Y el resto de los nervios del plexo braquial, que serían las ramas colaterales, están relacionados con los músculos que se encuentran en el hombro. Por ejemplo, el nervio del músculo subescapular, nervio del músculo dorsal ancho, nervio del músculo redondo menor, redondo mayor, supraespinoso, infraespinoso, así son sus nombres, ¿ya? Pero aquí lo que me interesa más son estas ramas terminales y cómo está conformado. Entonces, la pregunta del examen para ustedes va a ser: dibuje el plexo braquial, dibuje la conformación del plexo braquial, ¿ya? E indique sus nombres. Esa va a ser su pregunta. ¿Listo? Ya saben qué les voy a preguntar. ¿Ya? Bien. Vamos aquí ahora. Una vez que pasa el plexo braquial, todos los nervios se dirigen ahora a la caja torácica. Y en la caja torácica, si ustedes observan, los nervios salen, miren, aquí está, y se dirige su rama posterior a los músculos posteriores, y la rama anterior se dirige entre estos dos músculos, entre el músculo intercostal íntimo y el intercostal interno. Fíjense, ahí está el nervio. Se llama nervio intercostal. Entonces, dependiendo en qué espacio intercostal está viajando, yo le digo primer nervio intercostal, segundo nervio intercostal, tercer nervio intercostal. ¿Hasta cuántos nervios intercostales habrá? ¿Cuántas costillas son, pues? ¿Cuántas costillas? ¿Ya se han olvidado? 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, ¿no ve? Total son 12 costillas, ¿no?
¿Ya? Entonces tendríamos que tener 12 nervios intercostales. El último nervio intercostal se denomina subcostal. El último nervio intercostal se denomina subcostal. ¿Ya? Y estos nervios se encargan de inervar a los músculos intercostales. También están encargados de la respiración. Una vez que llegan, fíjense, entre el borde lateral del esternón y el músculo intercostal interno, sale al exterior y luego se ramifica en una rama medial y en una rama lateral. Entonces ellos se encargan de llevar la sensibilidad de toda esta parte de la piel, ¿ya? También de la región mamaria, los intercostales serían, ¿ya? Ahora, fíjense, si están saliendo de acá, fíjense acá, hay una pequeña conexión y aquí hay una cadena de nervios. Esta es la cadena simpática. ¿Ya? Empieza en el cuello, pero aquí se nota más. Aquí hay un ganglio y un cordón. Un ganglio y un cordón. Es como si estuviera tejido, se llama cadena. ¿Ya? Y como está conformando el sistema autónomo, en este caso el sistema simpático, entonces cadena simpática. ¿Está bien? Eso vamos a profundizar en otra clase. A mí me interesa eso. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ¿hemos visto esto? Ahora vámonos. Una vez que pasa el nervio subcostal, aparece la columna lumbar. Y de la misma manera, de los agujeros de conjunción, van a originar esos nervios ahora. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. Entonces tenemos 5 nervios lumbares. Ramas anteriores. ¿Ya? Igual, fíjense, siempre se comunican, no están sueltitos, se comunican entre ellos. ¿Ya? Pero aquí algo interesante es que la primera lumbar se divide en 2 ramas, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Si ustedes observan, bajan por acá arriba, esos nerviositos de aquí son, fíjense, vienen por acá y se dirigen hacia, si dice ilio hipogástrico, se dirigen a la región inguinal. Y si dice ilio inguinal, se dirigen hasta el escroto o los labios mayores. ¿Ya? Van a pasar por el conducto inguinal. ¿Recuerdan dónde se encuentra el conducto inguinal? ¿O ya se han olvidado? Les he explicado cuando hemos avanzado músculos de la pared anterolateral. ¿Recuerdan que había un pequeño orificio? Más terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales de L1? Y la respuesta sería ilio hipogástrico y inguinal. También reciben el nombre de abdomino genital mayor y abdomino genital menor. Esos son sus nombres. ¿Ya? Vamos a L2. El L2 también se divide de la siguiente manera. Fíjense, L2, L3 y L4 tienen ramas anteriores. Estas ramas anteriores. Esas ramas anteriores van a conformar el nervio plural. El nervio plural. ¿Ya? Las ramas anteriores de L2, L3 y L4 forman el nervio plural. Fíjense, o nervio femoral también se denomina. Este es el nervio, fíjense. Miren, ¿salen sus ramitas? Este es el nervio. Este de aquí. Y va a descender. Así. Aquí está, miren. Aquí está. El nervio plural. ¿Ya? Las ramas posteriores de L2, L3 y L4 van a formar el nervio obturador. Aquí está. El nervio obturador. Perdón, el nervio obturador son ramas anteriores y el nervio plural son ramas posteriores. ¿Ya? Las ramas anteriores, nervio obturador. Las ramas posteriores, el nervio plural. El nervio obturador es este pequeñito que viene acá y termina y se encarga de inervar a todos los músculos aductores, ¿ya? Mientras el nervio plural se encarga de inervar a todos los músculos del cuádriceps, todos los músculos del cuádriceps, y luego se vuelve cutáneo, ¿ya? Estos serían los nervios más importantes.
importantes. Vamos al siguiente plexo. Aquí, en el hueso coxal y el sacro, fíjense, van a salir los nervios sacros. Entonces, miren, S1, S2, S3, S4, S5, y aquí viene el coxigio, ¿no? El primer nervio coxigio. Entonces, miren, L4 va a conformar el tronco lumbosacro. L5 se une a S1, luego a S2 y a S3, ¿ya? Todos van a conformar un nervio importante que se llama ciático mayor. Ciático mayor, ¿ya? Ahora, este nervio, fíjense que está descendiendo por detrás, ¿ya? Se lesiona cuando administramos medicamentos por vía intramuscular. Entonces, habíamos visto eso, ¿en qué tema? ¿O no hemos visto? No hemos visto. Ya, entonces cuando llevemos músculos de la región glútea vamos a dar más énfasis, ¿ya? Entonces, pero este nervio hay que cuidar cuando se administran medicamentos en la región glútea, ¿ya? Entonces, nuevamente lo repito. ¿Cómo está conformado? Por el tronco lumboso, una anastomosis de L4, L5, S1, S2, S3 conforman el nervio ciático o ciático mayor. Estas ramas colaterales que están saliendo, ¿ya? Son ramas que van a inervar a todos los músculos que se encuentran en la parte interna. En este caso puede ser a los músculos glúteo menor, glúteo mediano, glúteo mayor, al cuadrado crural, o sea, todos los que se encuentran en esta parte, ¿ya? Esos músculos, a través del glúteo superior y glúteo inferior. Pero dibujan este cuadro y esta rama me interesa más, el ciático mayor. ¿Listo? Y la última porción, esta última porción, está conformado por el plexo coxigio. Plexo coxigio. Y este plexo coxigio, que está conformado por S4, S5 y C1, forman el nervio pudendo. Recuerden bien, por favor, el nervio pudendo. Y el nervio pudendo va a inervar toda el área perineal. Perineal, ¿ya? Entonces, está encargado de, por ejemplo, de controlar los esfínteres de la uretra, está encargado de controlar el esfínter del ano, ¿ya? Está encargado de controlar la erección, ¿no? Entonces, por eso se hallan en el área perineal. Nervio pudendo. Una lesión de estos, o fíjese, una lesión a nivel de L5 o L4, todo eso ya no funciona. Entonces, esta persona, como no funciona, ¿va a poder andar? No, no, va a tener una paraplegia, porque está lesionada aquí, y también no va a controlar los esfínteres. Hay que ponerle pañalito, ¿no? Porque se ha lesionado, ¿qué nervio? Pudendo, ¿ya? Bien. Mañana vamos a un poquito profundizar este tema, ¿ya? Entonces, pero ya vayan repasando estos plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, y plexo sacro y por último el plexo pudendo, ¿ya? Muy bien, pueden disponer de su tiempo. Muchas gracias.